muchísimas gracias también por haber pensado también en nosotros, por darnos ese pequeño espacio y poder platicar a todos nuestros cafenautas de lo que son los cátaros, de toda la historia de los cátaros, que es algo realmente muy bello. Y como dice la misma descripción, es un café de corazón porque vamos a hablar de eso que es el camino del corazón. Sí, es correcto. Y bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de Ser Humano, en la ciudad sagrada, en Cholula, en donde, a decir de Juan Andrés, hay tantas cosas ocultas. Y para abordar esa posibilidad de la unicidad, de la conciencia de la unidad, de tal suerte de, en estos tiempos que ya nos explicarán, sumarse a la era de la conciencia de la unidad de cara a lo que hoy en nuestro globo terráqueo está sucediendo. Es decir, entonces, esto es una apuesta de una concepción alternativa, diferente, y es un llamado. Y sobre estos temas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo viven? Nuestros amigos nos van a dar cuenta de ello desde el concepto de lo cátaro. Eso. Pues un gusto estar con ustedes, con todos ustedes, gran privilegio estar en este centro, Ser Humano, con el mundo, de compartir este café de corazón con Paco y justamente estar aquí en esta ciudad sagrada, como bien decía el mundo. Todos sabemos que Cholula históricamente siempre ha sido un lugar donde se formaron las grandes entidades que gobernaron. Aquí estaban los grandes sabios, aquí había todo un patrimonio de códices de la misma Totelkayot, y aquí había pues un conocimiento guardado y sigue estando guardado durante milenios. Por esto es un lugar idóneo para presentar pues este taller que queremos abrir esta semana próxima, jueves, una serie de módulos donde vamos a tratar de entender pues la importancia de la recuperación del arquetipo, ¿sí? Nosotros como cátaros, bueno, muchos de ustedes dirán, ¿cátaros qué son estos cátaros? Comenzando. Pues fíjense que, aunque estemos aquí en América y los cátaros pues fue un movimiento que apareció en el sur de Francia, al norte de España, allá para esta famosa Edad Media oscura, pues fíjense que muchos ya aquí en América han escuchado hablar de los cátaros, han leído algún libro. De los que conocemos que han escuchado, muchos nos preguntan, ¿pero esto de cátaros qué es? ¿Es histórico? ¿Es algo que vosotros queréis recuperar la historia? ¿Qué queréis hacer? Nosotros vemos, como decíamos antes, que existe una historia que está por debajo de la historia que nos han contado. ¿Sí? Pero aquí y en todos los lugares. Para nosotros es de vital importancia recuperar las raíces de nuestra historia. ¿Por qué? Porque sin estas raíces de nuestra historia, donde vivían nuestros ancestros, donde vivían aquí en América los abuelos sabios, estamos como llevados al azar de un viento que nadie controla, ¿sí? Lo controlan algunos, ¿sí? Y saben cómo controlarlo y cómo dirigir a la gente. Pero eso no se trata de nuestra visión cátara. La visión cátara es que haya unos pilares que cimenten el camino de la vida del ser humano. Y nosotros le llamamos el camino del corazón. Algo que merece la pena hablar largo y tendido de ello y sobre todo ponerlo en práctica. Así es, porque ese es lo importante, porque no es tanto el conocimiento, sino que tanto lo practicas. Bien lo han dicho varios pues maestros espirituales incluso, que han dicho, no importa qué religión profeses, sino cómo lo practiques. O sea, no es tanto lo que digas, sino lo que hagas, ¿no? El dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en este caso, como dicen ustedes, es llevarlo a la práctica. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica para realmente que nuestra palabra tenga congruencia con nuestros actos? Exactamente, con nuestros actos. Sí, la cosmovisión cátara, pues como bien ha dicho mi Rofor, pues es abrir el corazón espiritual, ¿no? Regirnos por este corazón espiritual. ¿Para qué nos tenemos que regir con este corazón espiritual? Pues ahí es cuando nos daremos cuenta de nuestro arquetipo, que es universal. Han habido culturas que se han regido por este arquetipo, por estos valores bondadosos,
por estos estatutos y leyes universales del universum del bien, porque nosotros empezamos ya diciendo que hay dos universum, el universum del bien y el universum del mal, y los que se rigen por el universum del bien, pues es desde el arquetipo del ser divino dentro del ser humano, que es sabiduría, amor, pureza, bondad, paz, misericordia, armonía y belleza. Así es como los pueblos se unían. No es simplemente abrir el arquetipo, sino abrir el arquetipo, recuperarlo y unirnos todas las culturas, tanto íberos como americanos, como asiáticos, numantinos, indígenas americanos o nativos, cátaros, albigenses, taoístas, pues todas estas culturas han vivido con estos valores y estos estatutos del universum del bien, ¿no? Y esta es... Bueno, me pregunto, en este tema universal, no tengo en mente alguna cultura, grupo, corriente de pensamiento que no tenga claro la importancia que tiene que ver la cooperación. El encuentro humano, sin etiquetas, sin colores, no razas, Claro. en pro de una convivencia pacífica, armoniosa, respetuosa, Claro. de la libertad, incluso de creencias, armonizando, porque evidentemente hoy lo hemos hecho un poco al revés, compitiendo, destruyendo, avasallando, ocultando, y es probable que eso obedeció a un momento histórico específico. ¿Y qué tal que este sea un momento específico también de recuperar y de hermanar? Y está bien concebirlo. Platíquenos cómo ustedes en sus comunidades viven. Platíquenos cómo sí lo hacen, además de teorizarlo. Sí. Fíjense que hay que entrar en otro mundo. Sí, el mundo del corazón, para entrar en él, vemos que hay dos limitaciones muy fuertes. El primero, como tú bien dices, es el raciocinio. Hoy en día todo lo queremos poner etiquetas, todo lo queríamos definir, pero es que el corazón, y la prueba la tenemos como vivían nuestros ancestros, ellos poco racionalizaban. Ellos era su práctica continua. Si alguna práctica yo quiero destacar de nuestro trabajo cotidiano, es el tratar de quitarle fuerza a lo que hoy en día se da tanta importancia. Y es un gran trabajo. A nosotros a esto le llamamos catarsis. Catarsis es desprogramarnos de todos los programas que nos condicionan de tal manera que lleguemos hasta odiarnos unos a otros, hasta ver estas luchas, estas batallas campales entre sexos, entre feministas, entre machistas, entre religiones, entre estatus. Vemos que esto es algo propio de un espíritu que conquistó no solo América, conquistó prácticamente todo el mundo. Nosotros hablamos de dos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. Cíclicamente hemos pasado por una época donde estos dos espíritus han convivido y fijaos cómo nos va, una desorientación completa. Pero esta desorientación sirve para que tomemos lección de que ahora llega una época nueva, ya anunciada por los bogomilos, ya anunciada por los cátaros, ya no anunciada por los mayas. Es una época que viene, es un nuevo sol, y que esta experiencia que hemos tenido durante tantos milenios de mezcla, de guerras, que sirva para entender que no es un camino fructífero. Nosotros definimos y luchamos por separar el bien del mal, pero no vamos con pancartas ni vamos señalando a nadie, sino que ese trabajo está dentro de cada uno. Y ese trabajo dentro de cada uno se va a reflejar luego en el trabajo también global de todos. Porque estamos hasta muy arriba, ¿no?, de imposiciones, de dogmas, de esquemas. Entonces, entrar en el camino del corazón, fijaros que uno de los principios
y nuestra convivencia entre hermanos, entre hermanas, es no juzgar. No juzgar porque justamente lo que vemos fuera es lo que hay dentro. Y identificarnos con tanto lo de fuera, con esa crítica hacia lo de fuera, más bien hay que mirar dónde hemos pactado, dónde nosotros hemos convenido estas formas, pero las podemos nosotros limpiar y solucionar dentro de nuestros interiores. Son caminos espirituales prácticos que tienen su cruz. Y la catarsis tiene dos variantes. Tiene una variante positiva, porque fijaros que nosotros y la gran mayoría de los pueblos arquetípicos hablaban de que en el interior el ser humano es completamente divino, hay una esencia pura. Entonces, esa es la parte positiva, recuperar esa parte divina, esos conceptos que ha dicho antes Juan Andrés, esas cualidades divinas que son las cualidades del alma. Y hay otra forma negativa de la catarsis, que es tratar de llegar a ver todo lo que está tapando esa parte divina, y en la medida que nosotros vamos caminando ir como rompiendo y cortando raíces, condicionamientos que no nos permiten un poco por vivir bajo unos estatutos universales divinos, de cooperación, de unión, de fraternidad. Y esta es un poco la síntesis. Camino cátaro, y fijaros que el camino del guerrero, de la guerra florida espiritual, no de los que sacrificaban, si esto viene más adelante, sino el verdadero camino del guerrero espiritual, de la guerra florida, se fragua en el interior, en superarse día a día a uno mismo, en ver qué puedo hacer yo hoy para ser mejor que ayer y qué puedo hacer mañana para ser mejor que hoy. Y es un trabajo continuo que da frutos y lo vemos en las convivencias entre nuestros hermanos y nuestras hermanas. Fijaros que los cátaros fueron perseguidos por herejes, pero fueron perseguidos por herejes porque llevaron una revolución de conciencia a Europa en plena edad oscura, en plena edad de feudalismo muy fuerte, en plena edad de poderes religiosos muy fuertes, dominantes al 100%, y aparecieron esta buena gente hablando de fraternidad, hablando de igualdad, hablando de hermandad, hablando de libertad, hablando sobre todo en el tema de la mujer. Sí, este punto es muy importante. El gran impulso del catarismo fue dado por esta palabra igualdad. En la Edad Media en Europa la mujer estaba dada como un animal. Se decía que no tenía conciencia. Llegaron los cátaros, llegaron los buenos hombres, como realmente les llamaban, y decían que si en algún lugar existe esa perla divina es dentro del corazón del ser humano. Y ahí no hay diferencia de sexos, de razas, de estatus, de edades. Ahí es todo parejo. Y ensalzaban a la mujer en ese impulso hacia esa igualdad. Hubieron mujeres cátaras que llegaron a grandes grados de perfección espiritual y se llamaban las perfectas cátaras. Y estaban en las grandes líneas junto con los perfectos cátaros para llevar no un dogma a la tierra, sino una forma de vida basada en ese despertar interior, en ese entender que estamos en un matrix condicionada por esta mente racional, que hay unos impulsos que alimentan esta mente racional y que nos meten en trampas muy peligrosas, y que existe la vía del corazón y que es transitable. Interesante. Así que las personas que nos escuchan y que vayan tomando agenda para la próxima semana, ¿qué van a encontrar? Y platícanos del evento, Juan Andrés. El evento, pues vamos a hacer un tipo práctica conferencia, ¿no? Pero muy abierta, muy coloquial, con preguntas, muy sencillo todo para que la gente vaya entendiendo y que vaya comprendiendo todo paso a paso. 29 de agosto, a las 6:30 de la tarde, 18:30. El ser humano. El ser humano. 2 Norte 601, letra A, Centro, San Pedro Cholula, a un costado de la magnífica Capilla Real.